Mis queridas hermanas, adentrémonos hoy en la profundidad y la fuerza que encierra el acto de orar la palabra de Dios, entendiendo que esta práctica va mucho más allá de un simple ejercicio religioso o una repetición de versos aprendidos. Se trata, en realidad, de la poderosa experiencia de permitir que las mismas palabras de nuestro Señor fluyan a través de nosotras mientras levantamos nuestra voz hacia el cielo, rindiendo el corazón y la mente ante la voluntad divina. La esencia de orar la palabra no radica en la elocuencia humana ni en el ingenio personal, sino en el profundo y sagrado reconocimiento de que nuestro Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos ha dejado un tesoro de verdades eternas, dispuestas a transformar nuestra realidad interior. Al orar las Escrituras, permitimos que esas verdades penetren nuestras emociones, sanen nuestras heridas, renueven nuestros pensamientos y nos orienten hacia el camino que conduce a una comunión más íntima con nuestro Padre Celestial. Mis queridas oyentes, la palabra de Dios, en su esencia más pura, es una fuente inagotable de vida. No estamos ante letras sin sentido, ni ante viejas historias que han perdido relevancia. Por el contrario, nos hallamos frente a un caudal incesante de gracia, dirección y poder que, al ser incorporado en nuestra oración, libera su fuerza transformadora. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos dice: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». ¿Qué significa esto para nosotras, mis queridas hermanas? Significa que, al orar las Escrituras, no solo repetimos mensajes ajenos, sino que abrimos las puertas de nuestra intimidad espiritual, permitiendo que la palabra misma obre con precisión quirúrgica en nuestras áreas más profundas, separando la verdad del engaño, desarraigando temores, quebrantando orgullo, disipando dudas y encendiendo la fe. Nuestra oración, al fusionarse con la verdad divina, se convierte en una poderosa herramienta de transformación que trasciende cualquier límite humano. Al tomar un pasaje de la Biblia y convertirlo en oración, no estamos añadiendo un ritual más a nuestras vidas. En realidad, estamos bebiendo del manantial de la sabiduría eterna. Imaginen, mis queridas hermanas, la escena. Una mujer cansada, agobiada por las luchas diarias, se acerca a la Escritura en busca de consuelo. Se topa con una promesa, un principio, un clamor de esperanza escrito siglos atrás, y lo hace suyo al elevarlo al trono de la gracia con reverencia y expectación. En ese instante, algo sagrado sucede. No es la mujer hablando sola, ni es el vacío respondiendo, sino que es el mismísimo Creador del universo quien se mueve a través de su palabra, armonizando el corazón de su hija con su perfecta voluntad. Esa palabra viva, transmitida en oración, se convierte en un puente que conecta nuestro presente con la eternidad. Un puente capaz de darnos claridad, dirección y la certeza de que no caminamos solas. Por eso, mis queridas oyentes, comprender la esencia de orar la palabra implica entender que la Escritura es el lenguaje del cielo puesto a disposición de nuestras almas. Cuando tomamos versículos y los elevamos en oración, no lo hacemos para impresionar a Dios ni para cumplir con un formalismo hueco. Lo hacemos porque reconocemos su autoridad y su deseo de acercarse a nosotras, de iluminarnos con su luz, de nutrir nuestro espíritu con su alimento, tal como lo afirma el Salmo, en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, cuando dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Al orar con las palabras que el Señor ha hablado desde la eternidad, avivamos la antorcha divina en medio de nuestra oscuridad, contemplando el sendero que Él ha trazado, un sendero que nos conduce a la plenitud y la paz interior. Mis queridas hermanas, la esencia de orar la palabra de Dios es un acto de absoluta rendición y humildad ante nuestro Creador.
Es el reconocimiento consciente de que no poseemos sabiduría propia que pueda sostenernos, ni fuerzas suficientes para vencer solas las adversidades que enfrentamos. Necesitamos la voz de nuestro Dios. Necesitamos que Él mismo nos dé las palabras adecuadas, las promesas oportunas, las verdades poderosas que calmen nuestras ansiedades, fortalezcan nuestro espíritu y definan nuestro propósito. Cuando oramos la palabra, no es una práctica vacía ni un simple adorno religioso. Es el latido mismo del corazón divino, impregnando nuestro ser. Es la fuerza viva del cielo insuflando esperanza en nuestras circunstancias. Y es la mano de nuestro Padre, guiándonos hacia un destino lleno de luz, victoria y comunión con Él. De esta manera, al comprender la esencia de orar la palabra, descubrimos el verdadero impacto espiritual que puede cambiar para siempre la forma en que vivimos, sentimos y buscamos a nuestro Dios. Mis queridas hermanas, adentrarnos en el misterio de cómo la oración basada en la Escritura nos alinea con la voluntad de nuestro Padre Celestial es como asomarnos a un horizonte espiritual donde la voz humana se funde con la voz divina. Cuando decidimos no depender de nuestras propias palabras o limitadas percepciones, y en cambio le damos lugar a las palabras que Dios mismo ha revelado en la Biblia, entramos en un escenario sagrado donde nuestras oraciones dejan de ser meras expresiones personales para convertirse en auténticos diálogos con el corazón del Creador. Mis queridas oyentes, al orar con las Escrituras, no estamos presentando ante Dios una lista aleatoria de deseos humanos, ni pretendiendo que Él se someta a nuestras ideas. Muy al contrario, estamos diciendo: Señor, aquí estoy con las palabras que Tú has pronunciado desde la eternidad. Aquí vengo con las promesas que Tú mismo has declarado a Tu pueblo, con las verdades que has derramado en la historia de Tu relación con la humanidad, y quiero que esas palabras sean el patrón que forme, moldee y oriente mi relación contigo. En ese acto humilde, reconocemos que la voluntad divina siempre trasciende nuestras expectativas, que Él sabe lo que realmente nos edifica, que entiende las carencias más profundas de nuestro corazón y que desea mostrarnos un camino mucho más alto y sublime que cualquiera que podamos trazar por nuestra cuenta. Mis queridas hermanas, cuando oramos la palabra, la voluntad de Dios se convierte en nuestro eje. Cada vez que la Biblia revela quién es Él, cómo actúa, cuáles son sus propósitos, sus mandamientos, sus promesas y sus advertencias, estamos ante una realidad mucho mayor que nosotros mismos. En ese diálogo, nuestros lamentos, inseguridades y ansiedades van cediendo su lugar a lo que Dios quiere, a lo que Él anhela, a lo que Él ya ha decidido para nuestro bien. No es que perdamos nuestra identidad ni nuestra capacidad de expresión. Más bien, aprendemos a pensar con la mente de Cristo, aprendemos a sentir con el amor del Padre, aprendemos a vivir con la fuerza del Espíritu Santo. Como dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al tomar estos versos y elevarlos en oración, no solo estamos repitiendo un concepto, estamos aceptando que nuestra mente necesita renovación, que nuestra perspectiva humana es limitada y que la mirada divina no solo abarca el presente, sino también el pasado y el futuro. Esa transformación no sucede en un instante, sino que se va tejiendo a medida que volvemos a las Escrituras con reverencia. Las internalizamos y las presentamos ante el Señor con el fervor de quien verdaderamente desea alinearse con su querer. Con cada clamor fundado en la palabra, con cada promesa declarada al cielo, con cada verdad proclamada sobre nuestro ser, dejamos que el Espíritu Santo reordene nuestras prioridades, purifique nuestros anhelos y desenmascare todo aquello que no proviene del corazón de Dios. Mis queridas oyentes,
Esta alineación con la voluntad divina a través de la oración basada en la Escritura no es un estado inalcanzable ni una experiencia exclusiva para unas pocas privilegiadas. Es el resultado natural de cultivar una relación cercana con la Biblia, saboreando sus páginas, escudriñando sus enseñanzas, preguntándonos qué desea Dios de nosotras y cómo podemos cooperar con su plan. A medida que este proceso se hace parte de nuestra vida diaria, notaremos cambios profundos. Nuestras peticiones dejarán de ser meras exigencias y se convertirán en oraciones llenas de confianza. Nuestras dudas disminuirán, sustituidas por la certeza de que Dios, en su soberanía, sabe lo que más nos conviene. Nuestros temores se desvanecerán ante la constatación de que estamos caminando bajo la guía de aquel que nunca se equivoca, y nuestras decisiones fluirán desde un manantial de sabiduría superior, sin caer en la desesperación o el descontrol. Mis queridas hermanas, al descubrir cómo la oración basada en la Escritura nos alinea con la voluntad de nuestro Padre Celestial, comprendemos que no se trata de forzar a Dios a que haga lo que deseamos, sino de permitir que Él moldee nuestras peticiones hasta que reflejen sus propósitos. Así, en lugar de insistir neciamente en que suceda lo que nosotras imaginamos, aprendemos a deleitarnos en sus promesas, a reposar en su providencia, a descansar en su cuidado. De esta forma, la oración deja de ser un monólogo desesperado y se convierte en una danza armoniosa con el Espíritu de Dios, un intercambio en el que nuestra fe crece, nuestra esperanza se fortalece y nuestro amor por Él se enciende con mayor pasión. Esta es la riqueza de orar las Escrituras, que mientras elevamos a nuestro Padre palabras que Él mismo ha inspirado, su voluntad se va reflejando en las nuestras, y gradualmente llegamos a entender que, cuando nos alineamos con su querer, nuestro corazón late al ritmo del cielo, nuestras decisiones están ungidas con su gracia, y nuestra vida adquiere un propósito eterno que trasciende cualquier circunstancia pasajera. Así, comprender este dinamismo divino nos llena de gozo y nos impulsa a seguir buscando, con mayor fervor, esa perfecta sintonía con el corazón de nuestro Dios. Mis queridas hermanas, adentrarnos en la relevancia de meditar en pasajes bíblicos antes de orar significa sumergirnos lentamente en la corriente viva de la palabra de Dios hasta que cada una de sus palabras cobre un sentido profundo y poderoso en nuestro interior. No se trata de leer con prisa ni de repetir palabras mecánicamente, sino de detenernos, respirar y dejar que las Escrituras penetren en lo más íntimo de nuestro ser. Imaginemos la mente y el corazón como un terreno fértil, preparado para recibir semilla de vida. Si tomamos un pasaje bíblico y lo leemos sin pausa, sin asombro y sin contemplación, esa semilla apenas roza la superficie. En cambio, cuando meditamos en él, permitimos que esa semilla eche raíces, crezca y dé fruto abundante. Mis queridas oyentes, meditar implica reflexionar, rumiar despacio las palabras sagradas, llevándolas de la mente al corazón. Este acto es como encender una lámpara en medio de la noche interior, dejando que la luz de la verdad divina ilumine pensamientos, emociones y motivaciones. Cuando antes de orar nos tomamos el tiempo necesario para meditar en las Escrituras, nuestra mente se serena, la prisa se desvanece y la dirección del Espíritu Santo se hace más evidente. Así, al elevar nuestra voz en oración, ya no lo hacemos desde el bullicio de las preocupaciones cotidianas, sino desde la quietud de un corazón que ha bebido de un manantial puro e inagotable. La palabra ya no es un texto distante, sino la voz misma del Padre, susurrándonos al oído su voluntad, sus promesas, su carácter y su amor. La Biblia misma nos invita a esta práctica. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, leemos: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué nos enseña este pasaje, mis queridas hermanas? Nos revela que la meditación en la palabra no es una actividad secundaria, sino un paso fundamental para alinear nuestra vida con la voluntad divina. Meditar abre la puerta a una obediencia auténtica, a una fe más profunda y a una transformación real. Cuando dedicamos tiempo a este ejercicio sagrado, las Escrituras dejan de ser letras en una página y se convierten en alimento espiritual, fortaleciendo nuestra alma y dándonos claridad para nuestro andar diario. Mis queridas hermanas, meditar es como saborear con detenimiento cada matiz, cada aroma, cada textura de la verdad bíblica, para que al llegar el momento de orar, nuestras peticiones, alabanzas y clamores no broten de meros impulsos emocionales, sino de una comprensión sólida de quién es Dios y qué anhela para nosotras. Al interiorizar las Escrituras antes de orar, estamos alineando nuestros pensamientos con los pensamientos del Señor, dejando que su voz corrija nuestras motivaciones, enriquezca nuestra perspectiva y disipe nuestras dudas. Este acto consciente de detenernos en las palabras sagradas es, en realidad, un acto de humildad, porque reconocemos que no lo sabemos todo, que necesitamos la guía eterna para no perdernos en nuestro propio razonamiento. Mis queridas oyentes, al meditar en los pasajes bíblicos antes de acercarnos en oración, descubrimos que la verdad divina no es un simple concepto intelectual, sino una fuerza viva que hace temblar las mentiras, que reconforta en el dolor, que endereza lo torcido y que concede esperanza en medio de la confusión. Pensemos en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 2, donde leemos: «Sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». Aquí contemplamos la imagen de una persona cuya dicha, cuyo gozo, no está anclado en circunstancias cambiantes, sino en la delicia misma de meditar en la palabra. Esa delicia transforma la oración en un diálogo enriquecido con el Creador, donde no hay espacio para la indiferencia ni para la monotonía espiritual. Cuando meditamos antes de orar, también aprendemos a escuchar. En ocasiones, la oración puede volverse un monólogo agitado, un torrente de palabras que lanzamos al cielo sin dar espacio al silencio, sin permitir que la voz del Eterno hable a nuestro corazón. La meditación, en cambio, crea un ambiente de recogimiento, donde el ruido interior se aquieta y el susurro del Espíritu Santo puede ser escuchado con mayor nitidez. Al apropiarnos de las verdades bíblicas, aprendemos a distinguir la voz de Dios de otras voces que compiten por nuestra atención, voces de engaño, desaliento o distracción. La palabra, internalizada por la meditación, actúa como un filtro que nos ayuda a discernir la voluntad del Padre, separando la luz de las tinieblas. Mis queridas hermanas, al comprender la relevancia de meditar en pasajes bíblicos antes de orar, nos damos cuenta de que este acto no es un lujo espiritual reservado para unas pocas, sino una necesidad para toda mujer que anhele una relación profunda con Dios. Por medio de la meditación, la Escritura se incrusta en nuestra memoria, se asienta en nuestras emociones, se integra en nuestra forma de pensar y actuar. Así, cuando nos ponemos de rodillas o levantamos las manos en oración, el fluir de nuestras palabras nace de una fuente santa, pura y cristalina. Las peticiones no estarán dictadas por el pánico o la ignorancia, sino por la convicción de que tenemos un Padre que se complace en revelarse y guiarnos a través de su palabra. Finalmente, esta práctica transforma el acto de orar en un encuentro más íntimo, honesto y poderoso con el Altísimo. Al incorporar la meditación, no llegamos ante Dios con un corazón precipitado ni con una mente dispersa, sino con una alma apaciguada por la luz de su verdad. De esta manera,
Comprendemos que meditar en pasajes bíblicos antes de orar es una experiencia que eleva la calidad de nuestra comunión con el Creador, acercándonos a ese momento sagrado con mayor reverencia, entendimiento y disposición, permitiendo que su voz oriente, transforme y renueve cada rincón de nuestro ser. Mis queridas hermanas, al examinar la vida de mujeres en la Biblia que oraron la palabra, descubrimos un legado espiritual que atraviesa los siglos y nos inspira a vivir con una fe arraigada en las promesas divinas. No estamos ante mujeres perfectas o seres inalcanzables, sino ante hijas de Dios que, en medio de sus luchas, dolores y anhelos, aprendieron a elevar sus voces al cielo utilizando las mismas palabras, principios y promesas que el Señor había establecido desde la eternidad. Ellas se convirtieron en puentes entre el cielo y la tierra, en un eco de la sabiduría divina que resonaba no solo en su momento histórico, sino también en nuestros corazones hoy. Mis queridas oyentes, consideremos a Ana, la madre del profeta Samuel. Su historia, narrada en el primer libro de Samuel, capítulo 1, nos muestra a una mujer profundamente afligida por su esterilidad, una circunstancia que para su época era motivo de vergüenza y tristeza. Ana no solo derramó su alma delante de Dios, sino que lo hizo con la convicción de que su palabra, su poder y su fidelidad eran el fundamento de su esperanza. Cuando Ana oró, no se limitó a suplicar con palabras humanas. Ella apeló al carácter de Dios, a su compasión, a su misericordia y a la certeza de que el Altísimo escucha el clamor de quienes acuden a Él con sinceridad y entrega. El resultado fue un testimonio poderoso. Aquel hijo anhelado nació y se convirtió en un instrumento clave en la historia del pueblo de Israel. Así aprendemos que, al orar con las verdades divinas en mente, nuestros clamores no caen en el vacío, sino que ascienden al trono de la gracia con un peso espiritual que la simple desesperación no puede igualar. Otra mujer que nos ilumina con su testimonio es María, la madre de Jesús. Al recibir el anuncio del ángel Gabriel, María responde con humildad y fe, abrazando la voluntad de Dios a pesar de las implicaciones sociales y personales que aquello traería. Más adelante, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 55, contemplamos el célebre cántico de María, conocido como el Magnificat. En estas palabras, ella no se limita a expresar su gratitud, sino que recurre a ecos de las Escrituras del Antiguo Testamento, trayendo a la memoria los atributos de Dios, su fidelidad a la promesa hecha a Abraham y su misericordia para con su pueblo. María no estaba improvisando una oración efímera, estaba tejiendo su súplica con las hebras de la palabra ya revelada, interpretando su propia experiencia a la luz de la historia sagrada, demostrando así que la voz de Dios en la Escritura podía fortalecer su corazón en el cumplimiento del propósito divino. Mis queridas hermanas, consideremos también la figura de Débora, jueza y profetisa del pueblo de Israel. Aunque la Biblia no nos regala una extensa narrativa de sus oraciones, sí presenta la manera en que sus palabras, descritas en el libro de Jueces, capítulo 5, se alineaban con las verdades que Dios había establecido para su pueblo. Débora oraba y declaraba verdades que recordaban la grandeza del Señor, su poder para liberar, su justicia, su mano protectora en medio de la batalla. Estas verdades bíblicas se convertían en un clamor con fundamento sólido, en una proclamación guiada por las promesas divinas. Débora no depositaba su confianza en las circunstancias, sino en la veracidad de lo que Dios había hablado a Israel. Sus palabras mostraban a un pueblo debilitado que no estaban solos, que el Altísimo se mantenía fiel a su palabra y que era a través de esta certeza que podían enfrentar las pruebas más difíciles. Mis queridas oyentes, estas mujeres no eran superhumanas, no tenían una fe ajena a las dudas o a la vulnerabilidad.
Sin embargo, sus corazones estaban anclados en la palabra, y al orar con ella, encontraron dirección, fortaleza y esperanza. No es un accidente que sus historias fueran registradas en la Escritura. Dios quería que nosotras, generaciones después, aprendiéramos a encender nuestras oraciones con la llama de la palabra eterna. Esto significa que, igual que ellas, podemos presentarnos ante el Señor con pasajes que hablan de su carácter, de su amor y de su justicia, usando esas verdades divinas como un cimiento firme que sostiene nuestras peticiones. Cuando permitimos que los ecos de sus oraciones resuenen en nuestra propia relación con Dios, comprendemos que la Biblia no es un texto muerto, sino un diálogo vivo entre el Eterno y cada hija que se atreve a alzar la voz recordando sus promesas. Mis queridas hermanas, cada uno de estos ejemplos nos enseña que, al orar la palabra, no estamos frente a una práctica inalcanzable ni elitista. A través de Ana, aprendemos a orar en momentos de quebranto, tomando las promesas divinas como un ancla. Con María entendemos que, al orar con la Escritura, nos armonizamos con el plan redentor del Señor, reconociendo su presencia a lo largo de la historia y confiando en su cumplimiento. Con Débora, vemos que la palabra nos capacita para enfrentar luchas y desafíos, declarando la fidelidad de Dios aún en medio de la adversidad. Al examinar la vida de estas mujeres, descubrimos que todas ellas, al orar la palabra, vivieron una fe encarnada, palpable y eficaz. Sus oraciones no eran simples repeticiones de frases bonitas, sino una interacción continua con el Dios de las promesas, un Dios que escuchaba sus clamores y respondía con precisión y amor. Este ejemplo nos impulsa a seguir sus pasos, a dejar que las Escrituras marquen el ritmo de nuestras oraciones, a buscar en la palabra el lenguaje más puro, las declaraciones más poderosas y las certezas más inquebrantables. De este modo, a la luz del testimonio de estas mujeres, podemos abrazar nuestra propia historia con la convicción de que, al orar la palabra, no solo encontramos inspiración, sino un camino seguro hacia la comunión plena con nuestro Padre Celestial. Mis queridas hermanas, reconocer cómo la oración de la palabra fortalece la fe y sostiene el corazón en momentos de prueba es adentrarse en la dimensión más consoladora y poderosa de la comunión con nuestro Dios. No se trata simplemente de una teoría espiritual, ni de una recomendación piadosa, sino de una realidad que muchas hijas del Señor han experimentado a lo largo de la historia sagrada y siguen experimentando hoy, día tras día. Cuando las circunstancias se vuelven inciertas, cuando los vientos contrarios azotan con violencia la barca de nuestra vida, cuando las preguntas sin respuesta y las tormentas emocionales amenazan con desgastar la esperanza, es allí donde la oración de la palabra actúa como un ancla firme que evita que la fe se hunda en el mar de la desesperación. Mis queridas oyentes, existe una diferencia notable entre orar palabras humanas, marcadas por el cansancio, el temor o la confusión, y orar las verdades eternas pronunciadas por el mismo Dios. Cuando en medio del dolor levantamos nuestra voz con pasajes bíblicos, estamos recordando a nuestro espíritu las promesas que el Altísimo ha dado a su pueblo. Estamos trayendo a la memoria las declaraciones del Señor acerca de su presencia constante, su fidelidad inquebrantable y su amor que no conoce límites. En esos momentos difíciles, las Escrituras se convierten en un bálsamo, en una lámpara que ilumina el sendero que debemos transitar, aun cuando nuestros ojos físicos no ven con claridad la salida del laberinto. Podemos pensar, mis queridas hermanas, en esas noches de soledad interior que muchas hemos atravesado. Quizá cuando una pérdida irreparable tocó a nuestra puerta, cuando la salud se quebrantó, cuando las relaciones personales se fragmentaron, o cuando las metas y anhelos parecían desvanecerse sin dejar rastro. En esos escenarios, la fe corre el riesgo de debilitarse si se mantiene desconectada de la fuente divina, pero la oración de la palabra nos da una nueva perspectiva.
Al proclamar pasajes que hablan de la fidelidad de Dios, recordamos que Él no es un Padre ausente ni un juez indiferente, sino el pastor amoroso que camina con nosotras por valles de sombra, dolor y llanto, guiándonos con su luz hacia un lugar seguro. Tal como afirma el libro de los Salmos en el capítulo 23, desde su primer versículo cuando dice: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Estas palabras, repetidas con fe, arraigadas en la certeza de que provienen de la mente del Creador, dan firmeza a nuestro espíritu en medio de la tempestad. Mis queridas oyentes, la oración de la palabra no es un conjuro mágico que disipa instantáneamente los problemas, pero sí es la llave que abre una puerta a la esperanza verdadera. Al tomar un pasaje de las Escrituras y elevarlo en oración, estamos entretejiendo nuestra propia historia con la historia divina. Estamos bebiendo de la fuente que nutrió la fe de nuestros antepasados espirituales. Imaginemos a David en medio de las más profundas adversidades, refugiándose en las promesas del Altísimo. Sus salmos, cargados de angustia y al mismo tiempo de confianza, mostraban que el clamor arraigado en la palabra no solo describe el dolor humano, sino también el amparo divino. Siglos después, nosotras podemos hacer lo mismo, elevando nuestras voces con aquellos versos que prometen que nunca seremos abandonadas, que el Señor es escudo alrededor de quienes en Él confían, que el corazón que se aferra a sus palabras jamás conocerá la derrota definitiva. Al orar la palabra, mis queridas hermanas, la fe es reforzada porque nos mantenemos conectadas a la fuente de verdad absoluta. La fe no es un sentimiento pasajero, ni una emoción frágil que depende del estado de ánimo. La fe es la respuesta del corazón a la revelación divina. Y cuando utilizamos las mismas palabras del Señor al orar, esa fe se robustece, se fortalece, se hace cada vez más sólida. Es como un atleta que se alimenta con el mejor nutriente posible antes de la competencia. La palabra es ese alimento que energiza y prepara nuestro espíritu para resistir las tentaciones de la incredulidad, la ansiedad y el desaliento. La fe, así nutrida, deja de ser una llama vacilante y se convierte en un fuego persistente que quema la maleza del temor, ilumina el camino incierto y calienta el espíritu en medio de la frialdad de las circunstancias adversas. Además, mis queridas oyentes, la oración de la palabra no solo nos da fortaleza interior, sino que también sostiene el corazón con un consuelo que el mundo no puede proveer. Las pruebas pueden vaciar nuestro ser, dejándonos con la sensación de haberlo perdido todo, incluyendo la capacidad de expresar lo que sentimos. En esos momentos, las Escrituras nos brindan un lenguaje sagrado para dirigirnos a Dios. Si nuestras propias palabras se agotan, la Biblia pone en nuestros labios los gemidos y las alabanzas que no podíamos formular. Las promesas divinas actúan como un puente entre la debilidad humana y la omnipotencia del Altísimo, recordándonos que Él, en su bondad, no espera de nosotras discursos elocuentes ni oraciones perfectamente estructuradas, sino la honestidad de un corazón que se aferra a sus declaraciones eternas. Cuando la tempestad arrecia y parece que las fuerzas nos abandonan, orar la palabra libera la capacidad de ver más allá del presente doloroso. Nos permite, mis queridas hermanas, levantar la mirada del suelo, donde yacen los escombros de nuestros planes rotos, para dirigirla hacia el cielo, donde descansa el trono del Dios Todopoderoso. Allí, en la eternidad de su poder, la aflicción encuentra respuesta en su consuelo. La debilidad se reviste de su fortaleza y el desconcierto se aclara con la luz de su dirección. Esa es la esencia de orar las Escrituras en medio de las pruebas, permitir que la fe, alimentada por las palabras divinas, crezca hasta abarcar todo nuestro panorama interior, dándonos la certeza de que no estamos abandonadas, que nuestro Padre sigue siendo fiel, que sus promesas no cambian y que su mano tierna y firme nos sostiene. De esta manera,
Reconocer cómo la oración de la palabra fortalece la fe y sostiene el corazón en momentos de prueba significa entender que Dios no nos ha dejado huérfanas en medio de la lucha. Nos ha provisto de la Biblia, su palabra viva y eficaz, como un recurso inagotable al que podemos recurrir una y otra vez. Cada capítulo, cada versículo, cada promesa divina es una pieza del rompecabezas que cuando la oramos con sinceridad, construye ante nosotras una visión más clara del amor del Señor, de su soberanía, de su atención personal a nuestras necesidades. Al hacerlo, encontramos la fuerza necesaria para permanecer firmes y el consuelo suficiente para no desmayar, entendiendo que la fe se convierte en un escudo infranqueable, capaz de resistir los dardos de la duda, el desaliento y la desesperanza, mientras el corazón, sostenido por la palabra, late con la certeza de que el Dios que habló esas promesas no nos fallará jamás. Mis queridas hermanas, adentrarnos en la conexión entre orar la palabra y el crecimiento espiritual constante es reconocer que nuestro caminar con Dios no es un evento aislado, sino una experiencia dinámica en la cual el Espíritu Santo va edificando, puliendo y fortaleciendo cada área de nuestra vida. La oración basada en las Escrituras no solo es una herramienta para momentos de necesidad, ni una fórmula que aplicamos ocasionalmente. Por el contrario, es un estilo de vida en el que aprendemos a respirar la verdad divina y a contemplarla en nuestro día a día, permitiendo que ésta transforme la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Este proceso de madurez espiritual no ocurre por accidente, sino que germina al sumergir el corazón en las promesas del Señor, al dejarnos moldear por sus palabras y al dialogar con Él usando el lenguaje que Él mismo ha dispuesto para acercarse a nosotras. Mis queridas oyentes, el crecimiento espiritual no es una tarea que podamos llevar a cabo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos una guía segura, un mapa que nos oriente a lo largo del camino y que nos ayude a superar los obstáculos internos y externos que surgen con el paso del tiempo. La palabra de Dios es ese mapa inagotable. En sus páginas encontramos sabiduría, consuelo, dirección y corrección. Cuando oramos estos textos sagrados, no solo estamos recordando pasajes bíblicos sueltos, estamos permitiendo que las verdades eternas penetren en lo más profundo de nuestro ser. Así, de la misma forma en que un árbol hunde sus raíces en la tierra para absorber nutrientes, nuestro espíritu se ancla en la palabra, fortaleciéndose y creciendo en solidez, tal como se describe en el Salmo 1, 2-3. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta imagen del árbol nos muestra que el crecimiento espiritual no es estático, sino un proceso gradual en el que, al nutrirnos con las Escrituras, nuestras raíces internas se vuelven más firmes y nuestras ramas se extienden hacia el cielo. Cuando oramos la palabra, interiorizamos sus principios y dejamos que se conviertan en el lente a través del cual interpretamos nuestras circunstancias. Si antes una situación desafiante nos producía temor, ahora, al meditar en promesas como las de Isaías 41:10, donde el Señor declara: «No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Descubrimos que nuestra perspectiva cambia. Ya no nos sentimos abandonadas ni desorientadas, sino que entendemos que el Dios que ha hablado estas palabras sigue obrando en nuestro favor, guiándonos a un entendimiento más profundo de su carácter y propósitos. Mis queridas hermanas, la oración de la palabra actúa como un faro espiritual que nos orienta. Con el paso del tiempo, a medida que persistimos en esta práctica,
nuestros corazones se vuelven más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Las dudas que antes generaban inestabilidad encuentran respuesta en los principios bíblicos. La tentación de abandonar el camino recto se debilita cuando proclamamos las advertencias y promesas que Dios ha entregado a su pueblo. La inconstancia en la fe se diluye cuando, orando las Escrituras, descubrimos un Dios coherente, firme, fiel y cercano. De este modo, nuestra relación con el Señor deja de ser un vaivén de emociones y se convierte en un sólido vínculo construido sobre la roca inamovible de su palabra. No existe crecimiento sin alimento adecuado, y el alimento del alma es la palabra divina. Tal como un niño necesita nutrientes para desarrollarse y llegar a la madurez, nosotras necesitamos beber diariamente de la fuente del conocimiento divino. Orar las Escrituras es una forma de asimilar su contenido, porque no solo leemos o escuchamos, sino que hacemos nuestras esas verdades, dejándolas resonar en el interior y expresándolas con nuestras propias voces. Así como el apóstol Pablo exhortaba a los creyentes a alimentar su fe con la palabra inspirada por Dios, recordemos las palabras de 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta perfecta preparación no se alcanza con conocimiento superficial, sino con una experiencia de vida donde la oración basada en la Escritura moldea el carácter, la mente y el corazón. A medida que profundizamos nuestro caminar con Dios a través de la oración de la palabra, experimentamos una metamorfosis interna que se refleja en nuestras actitudes, relaciones y decisiones. Vamos comprendiendo que el crecimiento espiritual no es un premio que se obtiene de la noche a la mañana, sino el fruto de un hábito continuo de exponer nuestro ser a la luz de las verdades divinas. Al hacerlo, salimos de la superficialidad y entramos en una dimensión más auténtica y viva de la fe, una dimensión en la que las palabras humanas ya no bastan, y necesitamos las palabras de nuestro Padre Celestial para mantenernos en el rumbo correcto. Mis queridas oyentes, esta conexión entre orar la palabra y el crecimiento constante no es una teoría abstracta, sino una experiencia que cientos de mujeres a lo largo de la historia han atestiguado. Mujeres que se encontraron con desafíos aparentemente insuperables, que atravesaron temporadas de sequía espiritual, que lucharon contra temores, inseguridades o incomprensión y que, al asirse de las Escrituras, hallaron la fuente inagotable que nutrió su espíritu. Al incorporar la palabra a nuestras oraciones, aprendemos a escucharnos a nosotras mismas desde la óptica divina, a confrontar nuestras flaquezas con la fortaleza que proviene del Señor y a experimentar cómo el Espíritu Santo utiliza ese diálogo sagrado para moldearnos a la imagen de Cristo. De este modo, orar la palabra no es solo una disciplina devocional, sino una puerta abierta hacia una relación más profunda con el Creador. Es la llave que nos permite no quedarnos en la superficie de la fe, sino sumergirnos en sus tesoros más valiosos. Conforme esto ocurre, el crecimiento espiritual deja de ser un ideal distante y se convierte en una vivencia cotidiana. Cada vez que oramos las Escrituras, algo se asienta en nuestro interior, algo se solidifica, algo crece y se fortalece. Y así, paso a paso, esta práctica hace que nuestro caminar con Dios sea más estable, más maduro, más consciente de su presencia y más entusiasta por obedecer su voluntad, reflejando que el crecimiento espiritual no es un evento aislado, sino un camino ininterrumpido hacia una mayor semejanza con aquel que nos ha amado desde antes de la creación del mundo. Mis queridas hermanas, integrar la oración de la palabra en la vida diaria no significa añadir una nueva carga a la rutina,
sino dejar que la esencia de las Escrituras impregne cada aspecto de nuestra existencia, guiándonos hacia una transformación que no sea pasajera, sino profunda y permanente. Esto es posible al tomar pasos concretos y sencillos, incorporándolos en nuestra cotidianidad, de modo que la palabra se vuelva tan familiar como el aire que respiramos. Al hacerlo, la oración deja de ser un evento aislado, limitado a ciertos momentos, para convertirse en un estilo de vida en el que cada latido del corazón se acompaña de la melodía sagrada de las Escrituras. Mis queridas oyentes, una de las prácticas más sencillas es asignar un tiempo específico al día para leer, reflexionar y orar versículos bíblicos. No es necesario comenzar con largos pasajes, incluso un solo versículo puede ser una semilla poderosa que, al ser elevada en oración, germine en nuestro interior. Tomar la palabra al amanecer, antes de enfrentarnos a las responsabilidades cotidianas, nos ubica en la perspectiva correcta. Como señala el Salmo 119, versículo 11, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Guardar las palabras divinas en el corazón antes de iniciar las tareas diarias nos prepara con la fuerza espiritual necesaria para afrontar retos, tentaciones o contratiempos. Además, mis queridas hermanas, es valioso llevar un cuaderno o diario espiritual en el cual escribir aquellos versículos que nos impacten, para luego orarlos con calma. Al pasar el lápiz sobre las letras, al repasar las promesas divinas, algo se asienta en nuestro interior, permitiendo que la mente y el corazón digieran pausadamente las verdades que el Señor anhela que atesoremos. Este sencillo acto transforma la meditación en un diálogo vivo con Dios. No se trata de acumular información, sino de permitir que cada palabra inspire nuestras oraciones, llenando el ambiente con la certeza de que la voz del Altísimo es la que conduce nuestros pasos. Mis queridas oyentes, otra forma de integrar la oración de la palabra es escoger un versículo para memorizar cada semana, de modo que en cualquier momento, incluso en mitad de nuestras ocupaciones, podamos recordarlo y levantar una breve oración inspirada en ese pasaje. Tal vez mientras caminamos por la calle, mientras preparamos los alimentos, mientras cumplimos con las labores diarias, podemos susurrar esa promesa o ese mandato divino, permitiendo que el Espíritu Santo lo transforme en un alimento constante para el alma. Colosenses capítulo 3, versículo 16, declara: «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros». Al memorizar y orar esas palabras, dejamos que la palabra habite en lo más profundo, dando fruto en pensamientos, decisiones y actitudes. Si nos encontramos en medio de una preocupación, un temor o un conflicto, detenernos un instante para consultar la Escritura, encontrar un pasaje adecuado y elevarlo en oración puede ser un poderoso recordatorio de que no estamos solas. Así como el maná alimentaba a Israel en el desierto, la palabra nutre nuestro espíritu en tiempos difíciles, brindándonos una perspectiva divina que ilumina hasta las circunstancias más oscuras. Tomar un versículo que hable de la provisión de Dios en momentos de carencia, como el Salmo 34, versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Y elevarlo en oración puede encender la confianza en que nuestro Padre sabe cada una de nuestras necesidades y está presente con su mano generosa. Mis queridas hermanas, también podemos integrar la oración de la palabra en la vida diaria, compartiéndola con otras mujeres, creando espacios de comunión donde juntas lean, mediten y eleven las Escrituras al cielo. Al hacerlo en comunidad, cada una aporta su entendimiento, su vivencia y su testimonio, generando un ambiente donde el Espíritu Santo puede obrar con fuerza renovada, alentándonos y edificándonos mutuamente. Orar la palabra con amigas, hermanas
o incluso con la familia, es un recordatorio tangible de que la fe no se vive en aislamiento, sino como parte de un cuerpo espiritual que crece y se fortalece en armonía con la verdad divina. En medio de la cotidianeidad, se pueden colocar pequeños recordatorios visuales, una nota con un versículo sobre el espejo, una tarjeta con promesas en el lugar donde desayunamos, o un marcador en la Biblia que nos invite a detenernos un momento para orar. Estas herramientas sencillas no son adornos superficiales, sino llamados silenciosos a volver la mirada al Señor. Así, la palabra deja de ser un texto reservado para el templo o la reunión dominical y se convierte en la brújula que orienta cada instante, ofreciendo respuesta y consuelo en los detalles de la existencia. Mis queridas oyentes, el objetivo es que la oración de la palabra ya no sea vista como un ejercicio esporádico, sino como la respiración del alma, un hábito santo que se integra a la sangre que corre por nuestras venas espirituales. Con el tiempo, estas prácticas sencillas, repetidas con constancia y fe, generan una transformación que trasciende la mera disciplina. A medida que las promesas, principios y enseñanzas bíblicas son oradas una y otra vez, se crea un fluir divino que permea nuestra forma de pensar, sentir y actuar. La escritura orada transforma el carácter, refina las motivaciones, fortalece la esperanza y agudiza el discernimiento. Esta transformación permanente no es el resultado de una técnica humana, sino el fruto de la obra del Espíritu Santo, que toma las palabras de vida y las aplica a nuestro ser. Cada vez que abrimos la Biblia y oramos sus versículos, estamos dando la bienvenida a un encuentro con el autor de la creación, quien desea renovarnos sin cesar. Así, la oración de la palabra se convierte en la savia que nutre el árbol de nuestra fe, manteniéndolo fuerte, fructífero y en constante crecimiento, guiándonos día tras día hacia una comunión más íntima con nuestro Dios. Mis queridas hermanas, al llegar al final de este tiempo, deseo dejar en nuestros corazones una nota encendida de esperanza y determinación. Nos hemos adentrado, paso a paso, en la grandeza de orar la palabra, contemplando cómo la Escritura puede transformarse en el aliento vital de nuestro caminar con Dios. Pero no lo olviden, lo que han escuchado no es un ideal lejano, es un llamado a la acción, una invitación divina a sumergirse con pasión en la verdad sagrada, a dejar que cada versículo se convierta en clamor, en canto, en bandera que ondea al viento de las circunstancias. Esta experiencia no termina aquí. De hecho, está apenas comenzando. Cada una de nosotras lleva un tesoro dentro, un espíritu creado por Dios para relacionarse con Él de forma viva y auténtica. La palabra es la llave que abre la puerta de esa intimidad sagrada. No duden en usarla. Que cada día nuestra boca proclame las promesas del Señor, que nuestros labios se llenen de aquellas declaraciones que encienden la fe, que nuestro corazón se afiance en la firmeza de las Escrituras. Así verán cómo la oración de la palabra no solo fortalece el espíritu y ensancha la fe, sino que deja una huella de eternidad en cada instante de la vida cotidiana. Mis queridas oyentes, las animo a no rendirnos, a no dejar que la rutina, el cansancio o la desilusión ahoguen el fuego que el Espíritu Santo ha encendido en nuestro interior. Aférrense a la palabra, reclámenla en momentos de gozo y angustia, y verán cómo el Dios de gloria responde con su amor, su fidelidad y su paz. Dejad que la Escritura sea el faro que ilumine los senderos más oscuros, el pan que alimenta el alma hambrienta, el manantial que refresca en medio del desierto. Allí, en la quietud de nuestra comunión con el Creador, la oración de la palabra se convertirá en el pulso vivo de nuestra relación con Él, guiándonos hacia una vida abundante, plena de gozo y significado. Mis queridas hermanas, marchen con valentía, tomen la antorcha de la verdad y no teman. Dios está de nuestro lado,
Su voz resuena en las Escrituras y su mano nos sostiene con tierno cuidado. Que en el horizonte de nuestra existencia siempre brille la certeza de que, al orar la palabra, cada una de nosotras está participando de un diálogo eterno con nuestro Padre Celestial. Sigan avanzando, con la frente en alto y la fe inquebrantable, sabiendo que lo mejor de nuestro encuentro con Dios aún está por venir. Vayan en paz y en fortaleza, mis queridas hermanas, y que la palabra siga siendo el latido sagrado de nuestro corazón. Y si este mensaje te ha sido de bendición, te invito a que lo compartas con alguien más que lo pueda necesitar, y no olvides suscribirte a nuestro canal Fortalecidas en Cristo y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video. Nos vemos en el próximo mensaje, Dios mediante, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Amén.